Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Mercedes? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué más, Jenny? ¿Bien? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeras. Hola, Jamie. Y estoy, ya estoy ubicando. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿quién falta? Daniel, Henry Hola, profe, buenas noches, y compañeros. Sara. Todos. Listo. Buenas Ya, noches. ya se está conectando. Listo, vamos a esperar 2 minutos igual si llegan ellos para poder iniciar, ¿listo? Vale.
Listo. ¿En qué íbamos? Profe, buenas noches. Íbamos en lo que no es el libro de Apocalipsis. ¿Qué no es el libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan? No es un relato prescrito de eventos que serán limitados por unos cortos años antes del final del mundo. Listo. ¿Y qué otra cosa no es Apocalipsis? No es la bolita mágica, algo así, que dice que va a suceder como Bola de cristal. bola de cristal. Eso, no es un tratado de historia profética. ¿Sí? No es un tratado de historia profética. Eso no es, ¿listo? Y tampoco es lo que dijo María José, un relato prescrito de eventos que serán limitados a unos poquitos años. Nada, eso no es Apocalipsis. Lo que sí es Apocalipsis, primero que todo, un libro de revelación. Entonces, Apocalipsis es eso. Y está escrito en lenguaje pictórico que pertenece a un género literario conocido como apocalíptico. ¿Sí? Y es un género que en su época se conocía muy bien. Y como se conocía muy bien, pues era fácil de entenderlo, ¿sí? No era un complique, no era que ellos se tenían que poner, no era que ellos se tenían que poner a, a inventarse interpretaciones de los símbolos, sino que era un mensaje recibido directamente por la iglesia, como tal, de manera pictórica y con esas ilustraciones. Ya sabemos que la palabra apocalipsis es la transliteración del griego apocalipsis, ¿sí? Que significa revelación. O sea, es un acto de velar algo que estaba oculto, ¿sí? Es quitar el velo. Es un acto de descubrir algo que estaba cubierto o es una divulgación de algo. Entonces, todo eso que estaba secreto es divulgado por medio de, en este caso, el apóstol Juan. En el Nuevo Testamento esta palabra describe la revelación de las verdades espirituales. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis o de revelación, estamos hablando de verdades espirituales, ¿sí? Que muchas son entendidas fácilmente por nosotros, otras no tanto. Y otras que Dios prefiere no haber revelado. Hay cosas que Dios no reveló. Si con esto no lo entendemos, imagínense lo que no reveló Dios, ¿cómo será de complicado? Estaríamos vueltos un 8, sino más con el Apocalipsis, así como lo tenemos, es complejo. Imagínense de otra manera cómo sería. Es un libro con título propio, La revelación de Jesucristo. Es un mensaje que viene de parte de el Rey, del Señor, ¿sí? Es un libro cuyo fin consiste en revelarnos algo. Es una revelación de Jesucristo. No es una confusión. Porque para muchos Apocalipsis es una confusión por todos los simbolismos, por ese lenguaje pictórico que se utiliza. Muchos empiezan a tratar de descifrar qué significan los candelabros, qué significa el cordero, qué significa el león, qué significa la gran ramera, ¿sí? Y es necesario entenderlo, pero a la luz del lenguaje pictórico, pero no de otra manera. No tratando de buscar ese sentido profético que todos le buscan, sino es el sentido mismo del libro. Cuando uno encuentra el sentido mismo del libro dentro de su contexto, dentro de lo que Juan hizo, escribir de acuerdo a la revelación que recibió de parte de Dios, pues ahí vamos a entender un poco mejor qué es lo que significa Apocalipsis. Es un libro de imágenes, no es un libro de prosa, son puras imágenes. Entonces, como está escrito en este lenguaje pictórico, pertenece a ese género, ¿sí? Ese género, ¿sí? Que está lleno de ilustraciones con el objetivo de revelar o ilustrar las relaciones espirituales que se están revelando, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden leer el progreso del peregrino de Bulla, ¿sí? Y ahí van a encontrar un poco esa forma, como el autor también, con este tipo de lenguaje, quiere dar a entender muchas verdades, ¿sí?
para el lector. Cuando uno lee la literatura judía, como primero, segundo y tercer libro de Enoch y Asunciones de Moisés, ahí también hay verdades espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Que esos libros no fueron relatos, pero sí hay unas verdades espirituales que se plasmaron ahí, ¿sí? En el Antiguo Testamento tenemos a Ezequiel, Daniel y Zacarías que utilizan este lenguaje pictórico también, ¿sí? Este lenguaje apocalíptico. Por eso entenderlos a ellos es un poco complejo, por lo mismo, porque para nosotros ese tipo de literatura no es muy común hoy en día. Nosotros no la usamos mucho. ¿Sí ven? Entonces ese es el tema. Que como no lo utilizamos ya, no, o por lo menos que en Occidente no es que se utilice mucho. En Oriente era muy común. Y ustedes pueden encontrar literatura no solamente acá en la Biblia, sino fuera. Por ejemplo, menciono Enoch, Asunciones de Moisés. Por eso les menciono muchos otros libros que podrían haber que utilicen ese tipo de literatura, de lenguaje pictórico en sus escritos. Contienen visiones que tratan de describir, miren, unas visiones que se tratan de describir en figuras lo que el profeta estaba viendo. Lo que el profeta estaba viendo en su momento y la revelación para su momento, para la iglesia de su época. Apocalipsis no fue escrito para el futuro y, como dije, para los últimos 7 años de la historia de la humanidad. No, Apocalipsis fue escrito con figuras de lo que el profeta vio para su momento. ¿Sí? Son símbolos para expresar verdades que no son fáciles de expresar en un lenguaje ordinario y que los oyentes o los lectores del primer siglo lo entendieron muy fácil. A mí me hubiera gustado estar en esa época para haber recibido ese mensaje y haber tenido claridad de lo que se escribió allí. Yo creo que no hubo dudas en la interpretación o el entendimiento de lo que Juan les quiso decir. Creo que el mensaje para ellos fue claro, fue sencillo, fue de ánimo, ¿sí? De querer permanecer, de querer continuar. Ese es el mensaje que hay detrás de Apocalipsis, ¿sí? Lejos de ir a dramatizar, porque hay muchos que utilizan Apocalipsis para sembrar terror. Y cada vez que pasa algo, cogen Apocalipsis y dicen, es que Apocalipsis lo decía. Y muchas veces volvemos a Apocalipsis como las profecías de Nostradamus. Entonces muchos dicen, pero Nostradamus también lo dijo. Pero es que fulano también lo dijo. ¿Sí? Y cogemos el libro de Apocalipsis de la misma manera para tratar de dar explicación a muchas cosas que pasan. Y muchas cosas que suceden sí tienen relación con el libro de Apocalipsis. Muchas. Y nótense que son cosas que han pasado a lo largo de estos 2000 años y tienen relación con Apocalipsis. Por eso Apocalipsis no lo podemos limitar a solamente 7 años de la historia de la humanidad al final de los tiempos. Porque son cosas que si uno coge, sí puede ir relacionando. Pero también, como les dije, han cogido la costumbre de relacionar a muchos personajes de la historia, hombres mortales, y los han vuelto... los han demonizado un poco, ¿sí? Y los han vuelto anticristos. Y yo creo que los pobres murieron sin saber que eran anticristos, ¿sí? Entonces, ese es el tema, ese es el tema. Realmente, ¿quiénes sí y quiénes no podrían ser los anticristos o el anticristo? ¿Sí ven? Para poder entender un poco el asunto. Lo que es un libro de imágenes no de prosas, ¿sí? Y ahí van algunos ejemplos. Daniel 7:16 pidió al ángel que le explicase la verdad acerca de todo esto. Y dice que le hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces, ¿cómo se le hizo conocer? Entonces, Daniel sabía que lo que él estaba viendo era una visión y que por lo tanto no podía ser interpretada literalmente. Debía lograr entender la visión desde las imágenes que se le estaban presentando. Juan comienza su libro en un lenguaje llano, en prosa. Los primeros capítulos son prosa, ¿sí? Donde no hay nada confuso en los primeros 4 versículos, porque Juan toma nota en un lenguaje de prosa que estamos acostumbrados a leer.
como cualquier otro documento. Acerca de cuáles cosas, acerca de las cosas que él oye que Cristo le dice. ¿Dónde se las dice? En una visión. Pero esa visión él la va a tomar de acuerdo a esas imágenes y la va a plasmar, no para confundir, sino para dar el mensaje que está recibiendo. A partir de Apocalipsis 4 en adelante, hay un cambio radical en el estilo literario. Juan está enfocado en describir lo que ve, como él lo está entendiendo, ¿sí? El verbo ver va a aparecer unas 52 veces de ahí en adelante, para indicar que eso es lo que realmente él estaba observando. Hay un cambio de literatura, ¿sí? De prosa, los primeros capítulos, a apocalíptico, a gráfico, a ese lenguaje pictórico. Entonces, para que entendamos un poco cómo se da ese cambio en la literatura o en el género. Entonces, revelación en lenguaje pictórico, pues ya sabemos que es un libro de pinturas, no de crucigramas, ¿sí? Cuadros, dibujos, paisajes gráficos, no son enigmas que solo los genios deben resolver. Así como las películas de Indiana Jones, ¿sí las han visto? Donde allí el actor principal, Indiana, empieza a descifrar un poco de enigmas para encontrar una solución. Lo mismo sucede en el Código Da Vinci, que por cierto utiliza la Biblia para tratar de, por medio de los códigos bíblicos, tratar de encontrar algo, ¿sí? No, aquí no son crucigramas, no son enigmas, son figuras, y esas figuras hay que saberlas entender. El libro tiene el propósito de comunicar, ese es el propósito, comunicar, de revelar alguna gran verdad, y lo hace, pero de forma simbólica, por medio de una o de varias figuras, ¿sí? Por medio de señales. Entonces, eso es Apocalipsis. Entonces, un libro no escrito en prosa, sino en lenguaje pictórico. Dice este señor Poitres, en ese libro que está abajo, que si lo pueden conseguir y leerlo, sería interesante. Sí, el retorno del rey, ¿sí? Una guía del libro de la revelación. Entonces, dice este señor allí, suponte que comienzo a estudiar el libro Apocalipsis preguntando, ¿qué significan los pies como de oso en Apocalipsis 13:2? Si comienzo por este detalle e ignoro el cuadro general, estoy metiéndome en problemas. Dios está en el centro de Apocalipsis. Apocalipsis 4 y 5 nos muestra que Dios está en el centro. Entonces, debemos comenzar con Él, con Dios, y con los contrastes entre Él, entre Dios y sus oponentes satánicos, ¿sí? Hay que mirar ese contraste que se da ahí. Yo no puedo entrar a mirar el detalle de qué significan los pies como de oso, porque primero tengo que saber en qué contexto se está dando eso, y se está dando en un contexto de rivalidad, ¿sí? Y de hecho, uno de los temas, vamos a ver que uno de los temas reiterativos en el Apocalipsis es con la guerra y la victoria. Guerra y victoria. Porque de eso se trata. Un contraste entre Dios y sus oponentes satánicos. Entonces, si en vez de eso, de irnos a averiguar qué significan los pies como de oso, tratamos de armar un crucigrama de detalles, es como si tratáramos de utilizar un cuchillo agarrándolo por el filo en lugar de sujetarlo por el mango. ¿Qué va a pasar? Un accidente. ¿Por qué? Porque estamos comenzando por el lado equivocado, por la punta equivocada del cuchillo. El cuchillo hay que agarrarlo por el mango. Apocalipsis hay que agarrarlo por el mango también. De lo contrario, nos vamos a ir por la ruta equivocada. Entonces, como Apocalipsis es el libro de imágenes, ¿sí? No de crucigrama, entonces no tratemos de resolverlo. Tratemos de entenderlo. Tratemos de acercarnos a las imágenes tal como están dentro de su contexto. No te preocupes por los detalles aislados. Hay que mirar la imagen plena, general, ¿sí?
debemos aprender a sumergirnos en el todo de la historia que se describe. Alaba al Señor, ovaciona a los santos, detesta a la bestia, aguarda por la victoria final. ¿Sí se dan cuenta cómo este autor está poniendo la imagen general? Alabar al Señor, ovacionar a los santos, detestar a la bestia, que es el enemigo que se está presentando en Apocalipsis, y por último, aguardar la victoria final. Entonces, todas esas imágenes, ¿sí? Todas esas figuras van armándonos ese cuadro general según este autor. Y es la manera que debiésemos abordar Apocalipsis. ¿Sí es clara la idea? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿No? John Alexander. Sí, profe, ¿quién es el anticristo, profe? No, 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 no. No, causa curiosidad, siempre me ha causado curiosidad el miedo que los mismos cristianos le tenemos al libro, pues ya no me salgo, no me meto ahí, que algunos cristianos le tienen al libro como tal, Sí, y tratando de producir confianza y ánimo en los lectores en el siglo primero, está produciendo pesadillas en el siglo XXI. Es curioso cómo no conocemos por ignorancia, pues a la final es ignorancia. Que Dios nos ayude, profe. sí, y esa es la idea, que nos podamos acercar de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, ignorantes sí hemos sido con Apocalipsis. Creo que, uno, porque algunos no queremos acercarnos al libro porque no nos llama la atención por una X razón, otros porque nos acercamos con otras intenciones que no son las que Apocalipsis son, ¿sí? Y en definitiva, Apocalipsis hay que leerlo con este panorama que nos pinta este autor, ¿sí? El dilema de la guerra que se está dando ahí. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Lo segundo, es una extensa carta o un libro corto. ¿Se dan cuenta? Una extensa carta o un libro corto enviado a 7 iglesias existentes en Asia Menor, probablemente en el año 95. Porque Apocalipsis es una carta. Si uno lee los primeros 4 versículos de Apocalipsis, ¿sí? Dice, bienaventurado el que lee, en singular, y los que oyen. Ya, uno va a leer y hay varios que van a escuchar. Quiere decir que fue enviada a una o varias iglesias o varios grupos. ¿Sí? Las cartas eran leídas entonces por todas las iglesias. Un líder, un hermano, un pastor, cualquier persona era designada para la lectura. ¿Sí? Bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen la carta. Los destinatarios. Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Noten que no dice a las iglesias del final de la historia, sino a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, que ese mensaje era para esas 7 iglesias, para ese momento, para lo que estaban viviendo. ¿Sí? No era para las iglesias del futuro, sino para ese momento. Y está dirigiendo su carta a un grupo específico de iglesias de Asia Menor que luego son mencionadas en el 1:11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, dos cosas que son Apocalipsis. La primera, ¿cuál es? Un libro de revelación, ¿sí? Un libro de revelación con imágenes, no prosa, en lenguaje pictórico. Eso es lo primero. Un libro de revelación escrito en lenguaje pictórico por medio de imágenes, no es prosa. Lo segundo que estamos diciendo es que es una carta extensa o un libro corto, escrito a las iglesias de ese momento, de su época. Apocalipsis es un libro enviado por un apóstol exiliado a iglesias que estaban experimentando gran conflicto y sufrimiento.
¿sí? Estaban en medio de una dificultad. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estamos en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, Juan está diciendo, yo estoy en la misma tribulación, participo de la misma tribulación que participan ustedes. Y por causa de esa tribulación dada por la palabra y por el testimonio del Señor Jesucristo, es que me encontraba en la isla de Patmos. O sea que Juan no es ajeno a las dificultades que la iglesia estaba pasando. Y muestra en contexto todos, incluyendo el mismo apóstol, sufrían y estaba exiliado en Patmos. Ustedes saben lo que dice la tradición acerca de lo que sucedió con Juan, ¿cierto? A Juan dice la tradición, o sea, cuando digo que dice la tradición, es que en algunos libros, tradición escrita o tradición oral, se ha dicho que a Juan trataron de matarlo en una paila hirviendo de aceite, pero que eso fue como una piscina para él, no le hizo absolutamente nada. ¿Sí? Y dice la tradición que hubo otras maneras que trataron de matarlo y no pudieron. Tuvieron que dejarlo en la isla, como que dice que se muera de viejo. No había otra alternativa, no había otra opción. ¿Sí? Y ya lo hemos mencionado otras veces, que posiblemente se refiere a lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro en el último capítulo de Juan, cuando Pedro le dice, bueno, ¿y este qué vamos a hacer con este? Y Jesús le responde, ¿y a ti qué te importa este? Si yo quiero que él se quede hasta que yo quiera, se queda. A ti no te importa, tú simplemente sígueme porque vas a morir. Tú sí vas a morir mal, sígueme, pero a ese que bueno que tipo allá. Oiga, ¿cómo se sentiría Pedro en ese momento? Tremendo. Y después, y después ver cómo él murió crucificado. ¿Sí? Claro que Pedro no supo en su momento que Juan murió de viejo. Seguramente cuando se encuentren en el cielo, cuando venga la resurrección de los muertos y se encuentren allí de nuevo, es que Juan le va a contar, ay, oye, imagínate, yo sí morí de viejo, tú no. ¿Ah? Bueno, algo que el Señor Jesús puso en su momento para ellos dos. Así se dio el asunto con el amigo Juan. Ahí dice, duro de matar. Sí, ese sí fue duro de matar realmente. Pero chévere como el Señor Jesús obró y Dios lo guardó. ¿Por qué? Para que se cumpliera el propósito de lo dicho por Señor Jesús. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Uno, la naturaleza del libro Apocalipsis. ¿Sí? Si estamos errados en la naturaleza del libro de Apocalipsis, entonces vamos a estar errados en su interpretación. ¿Sí? Si erramos en esto, erramos en la interpretación. Ya dijimos que no es un tratado de historia profética, no es un relato prescrito. Es un libro de revelación escrito en lenguaje pictórico o apocalíptico. Es una extensa carta o un libro enviado a 7 iglesias y es un libro enviado por un apóstol exiliado a iglesias que estaban experimentando gran conflicto y sufrimiento. Ahí está resumido lo que hemos visto hasta el momento. ¿Les puedo pedir el favor que me regalen 2 minuticos? Que necesito hacer algo acá. Ok, profe.
¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, yo creo que Mercedes va a decir algo. Sí, Mercedes, te escucho. Ay, gracias, Sara. Bueno, profe, no, era creo que de la diapositiva anterior con respecto que hasta se me olvidó, profe. Un momentico, ay, qué vergüenza. Esta. Para ver qué es, se me olvidó, es que fue hace tanto. Seguramente no era nada importante, porque si no, no se me hubiera olvidado, profe. Ya si recuerdo, entonces ya te digo. Vale, listo. Anota, anota para que no se te olvide. Ok, profe. Ya recordé, profe. Ya Listo, recordé. dime. Bueno, sí, fue una diapositiva que me llamó la atención porque hablas de la apocalíptica extrabíblica, ¿cierto? Pero entonces me llama mucho la atención y entonces empecé a investigar sobre investigar ahorita mismo mientras estábamos en el receso, no investigar antes, en Google. Entonces, resulta que hay una apocalíptica extrabíblica con respecto de pronto a los libros apócrifos o lo que sea, pero también se podrá hablar de la extrabíblica, aquella secular de la época. Por ejemplo, se recogen algunas figuras apocalípticas también en Homero. Sí, En, claro. porque habla, por ejemplo, de los troyanos como resistencia, que resistieron tanto tiempo el sitio, ¿ya? Entonces, es de pronto llamar la atención sobre eso, me llama la atención, pero el gran aporte de los hebreos es precisamente la narración apocalíptica, pero las figuras apocalípticas de pronto fueron utilizadas en la antigüedad ya por los antiguos, los griegos clásicos. Sí, así es, Mercedes. Por eso les digo que esa literatura era muy conocida, o ese tipo de literatura muy conocida en esa época. Entonces, era fácil escribirle en cualquier libro. Y entonces, los libros de otras culturas también poseen literatura por medio de figuras. De hecho, que una literatura son los jeroglíficos, que son imágenes. Y, y lo interesante es que ellos entendían ese tipo de literatura. O sea, ellos veían las imágenes y sabían de qué trataba. Hay expertos hoy en día eh, en ese tipo de literaturas y tratan de interpretarlas, pero no es lo mismo. No es lo mismo como la conocían ellos, que tan pronto la veían, ya identificaban lo que se quería decir, a como nosotros la queremos ver el día de hoy. Entonces, eso hace que se vea diferente el tema. ¿Sí ven? Entonces, como para entender un poco con lo que tú estás diciendo, que sí tienes razón, en el sentido de que esa literatura era común. Nosotros nos complicamos la vida porque nosotros no la entendemos, ¿sí? Y es normal, ¿listo? Es normal que nosotros no la entendamos, pero debemos aprender a acercarnos un poco a ella, ¿listo? Entonces, ahí terminamos con el resumen de lo que ya vimos, ¿sí? Entonces, ya sabiendo lo que no es y sabiendo lo que es Apocalipsis, es un poco más sencillo, un poco más fácil acercarse a este libro. El libro de Apocalipsis está marcado de un contenido altamente ético y práctico. Esa es una de las características del contenido, ¿sí? Es un contenido eminentemente contemporáneo. ¿A qué me refiero con contemporáneo? ¿A qué creen ustedes que se refiere eminentemente contemporáneo? Para los de la época de su escritura. Sí, y además para cada momento de la historia. Ok, sí, profe. Se hace contemporáneo también. Sí, es contemporáneo con cada momento de la historia. ¿Sí? Ok. Hoy en día también lo podemos tener en cuenta y sigue siendo contemporáneo. ¿Sí? Empezando por las iglesias de su momento. Es un contenido esencialmente orientado al tema de conflicto y conquista. Lo que les venía diciendo, si uno se acerca a Apocalipsis viendo esa figura de conflicto, de batalla, de conquista y victoria,
va a entender las figuras dentro de ese contexto. Pero además es un contenido esencialmente cristocéntrico. ¿Sí ven? Entonces, para que lo veamos desde esa óptica, esos contenidos se hacen un poco más interesantes. ¿Sí ven? Esos contenidos se hacen un poco más interesantes porque yo lo puedo mirar ahora Apocalipsis desde estos cuatro contenidos. ¿Sí? Miro a Cristo, miro el problema o el tema de conflicto, conquista, victoria, ¿sí? Lo veo que es propio para cualquier época, pero además tiene un sentido ético y práctico para cada momento y para cada grupo. Cuando decimos que es un contenido altamente ético y práctico, decimos que cuando el manuscrito de Juan llegó a cada iglesia, llegó a cada una de las iglesias, una de las expresiones que escucharon por primera vez los ancianos y los miembros de cada iglesia fue Apocalipsis 1:3. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Entonces, imagínate esa escena. Estamos sentados en una de estas iglesias, ¿sí? Y estamos reunidos ahí con miedo porque estamos sufriendo. ¿Sí, Adriana? Profe, no era para que me regalaras, por favor, la anterior diapositiva, un momentico, qué Ah, pena. pero no te la puedo regalar. Si quieres, te la dejo ver. Bueno, proyectar. ¿Esa? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, estamos ahí sentados. Estamos sufriendo. Imaginemos esa escena. Estamos sufriendo. Estamos cerca del año 95 después de Cristo. Hace 25 años Jerusalén fue devastada. Estamos en una situación precaria, ¿sí? Hay persecución. Muchos de la iglesia han entrado en apostasía y el Señor aún no regresa. Sí, sí, la confianza que tenían ellos era en que Cristo iba a volver pronto, porque eso fue lo que escucharon. Y están ahí sentados esperando que Cristo vuelva. Está una situación muy compleja, la situación está muy difícil. Y de repente oyen las palabras, dichosos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Le podemos imaginar esa escena? En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución, ¿sí? En medio de todo lo que están viviendo, que venga alguien y le diga eso, dichosos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Uy, yo no sé qué pudieron haber vivido, pero tuvo que haber sido un momento espectacular, ¿sí? Pero a la vez, ¿en qué pensarías cuando se decía en guardar estas cosas o ver eso como una bola de cristal a ver qué nos depara el futuro? Pues ellos no vieron eso hacia el futuro, ellos vieron la necesidad de gozarse en ese momento y guardar lo que se iba a leer, guardarlo y ponerlo en práctica para ese momento, no para el futuro, para ahí. ¿Cómo lo iban a vivir? Tremendo. Entonces, cualquier acercamiento al libro Apocalipsis que quite el sentido ético y práctico de ese momento, de lo que ellos necesitaban para su situación, es una violación a lo que dice Dios concerniente a la intención y la naturaleza de este libro. Por eso yo debo mirar Apocalipsis es para las 7 iglesias, para las circunstancias que vivían, para el momento doloroso y de sufrimiento, para el momento en el cual la esperanza de ellos de ver a Cristo nuevamente se estaba esfumando. Pero llega el apóstol Juan y les manda esta sorpresa. Dichosos los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas, guardan, viven las cosas que en ellas están escritas. Por eso es práctico, por eso va a ser ético, porque es la cotidianidad de lo que ellos van a vivir de ahí en adelante. En medio de lo que están sufriendo y viviendo en medio de esas circunstancias, es la forma en la cual tienen que replantear su forma de vivir. Contenido contemporáneo. Entonces, los escritos de Juan en el Apocalipsis
están dirigidos primordialmente a un grupo de iglesias que estaban en ese momento pasando por una situación dada. Juan no estaba pensando en la iglesia cruzada cristiana, no la conoció. No estaba pensando en la iglesia cuadrangular, no estaba pensando en la iglesia presbiteriana. No, él estaba pensando en las iglesias contemporáneas de su momento. Por eso escribe Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Las que has visto, las que son y las que han de ser. ¿Bien? ¿Quién escriba a quién? A las 7 iglesias. ¿Cuál le preguntó, Señor, y a quién le voy a escribir? A las 7 iglesias, por supuesto. No de que escriba de los eventos que vendrían a las iglesias del futuro, no, a ese momento. Claro que hay elementos en el libro de Apocalipsis que sucederán en el futuro. Sí, sucederán. Se cumplirán en el futuro. Pero luego de que se cumplan parcialmente en su época. Como por ejemplo, lo que no vio la iglesia del primer siglo y aún estamos esperando, el regreso en gloria del Señor Jesucristo. Eso lo anuncia Apocalipsis y la iglesia, las 7 iglesias no lo vieron. Nosotros lo seguimos esperando. El juicio final no lo vieron ellos. El establecimiento de un cielo nuevo y una nueva tierra. Ellos no lo vieron. Lo contemplaron, pero no lo vieron. ¿Sí? Sabía que les esperaba, pero murieron sin recibir esa promesa. Pero cuando Juan dirige su carta a iglesias de ese momento y su mensaje es permanente, ¿sí? Quiere decir que aplicó para ellos igual que va a aplicar para nosotros, aunque no lo escribió para nosotros, sí nos ha llegado. Y debemos también gozarnos con las palabras que leemos y las guardamos. Estas verdades, en últimas, eran un consuelo para esas personas en Asia Menor. Y estas promesas eran dadas a esas iglesias de ese tiempo como consuelo de las cosas que van a suceder. Y ánimo, Cristo va a venir, no sabemos cuándo. Y se murieron y no llegó. Apocalipsis 22:6 escribe, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí ven? Las iglesias del primer siglo sabían que iba a suceder pronto. El asunto es que para el Señor pronto es cualquier momento, porque para el Señor, Él no está dentro de nuestro tiempo y nuestro espacio. Él está inmanente, pero es trascendente. Por eso, el mensaje sigue siendo contemporáneo. Y a nosotros se nos han hecho 2000 años, se nos han pasado, y todas esas generaciones esperando que se cumpla, y no se ha cumplido. Pero las 7 iglesias lo vivieron como si se fuese a cumplir ya, aunque no se cumplió. Es un tema orientado o es un contenido esencialmente orientado al tema de conflicto y conquista. En el Nuevo Testamento la palabra guerra o hacer guerra aparece 10 veces. Mientras que solamente en Apocalipsis aparece 16 veces. ¿Se dan cuenta? En todo el Nuevo Testamento 10 veces y solamente Apocalipsis lo tiene 16 veces. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero. Ahí hay un conflicto. Y el Cordero los vencerá. Ahí hay una conquista. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes serán triunfantes en ese conflicto y en esa conquista? Nosotros, los que hemos creído en el Cordero. Entonces, el tema del libro declarado completamente en este texto, la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, que es el diablo y sus ayudantes. Por eso, como es de esa victoria que habla este libro, el contenido está orientado al tema de conflicto y conquista. Porque al final, el Señor nos dará la victoria. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Lo demás es la forma
figurativa, pictórica que se presenta para que entendamos ese conflicto y para que veamos cómo al final él va a triunfar. Entonces, esta declaración de triunfo siempre es relevante para los cristianos, de manera particular en los días de debilidad y de poco crecimiento. En los momentos de crisis, de dificultad, siempre recordemos, al final de la película, los malos son condenados y los protagonistas son exaltados. ¿Han visto a ustedes alguna vez en una película que muera el protagonista? Bueno, yo sí la he visto, pero porque había un propósito para eso. Pero En las generalmente... novelas turcas, profe, ¿Ah? en las novelas turcas, todas. Sí, Tierra imagínense. amarga. Mire, yo estaba leyendo estos días cosas y es lógico, y nosotros las hemos hablado con mis hijos y eso en la casa. Uno ve que están en una película y salen 100 tipos disparando, ¡ay! Matan a 100. El protagonista pasa por el medio de todas las balas, se engancha, salta, pasa por debajo de todo eso y no le pasa nada. Y, oiga, ¿cómo hacen? No tienen nada de puntería. Hay una película de Star Wars donde el malo, con el poder de la mente, coge a todos los demás y los ahorca y los mata. ¿Y por qué a los protagonistas no los pudo matar así? No, no sucede. Apocalipsis es una película similar. El protagonista, que es Cristo, no va a morir, va a triunfar. Y nosotros, que somos los coprotagonistas, podemos unirnos a esa victoria. Uy, para mí eso es fabuloso. Y no me complico con Apocalipsis por eso, porque yo lo único que veo es la victoria de Cristo para mi vida. ¿Y cómo la voy a ver? Con la figura del Cordero peleando y triunfando. Con la figura de la bestia peleando y perdiendo. Destruida, destrozada. Y al final, la victoria es nuestra. Y pónganse ustedes a mirar el resto de imágenes de Apocalipsis y lo verá que eso no es Apocalipsis. Yo no sé por qué nos complicamos tanto con el libro. Sencillo, práctico. Lo demás, pues ya ustedes en sus exposiciones lo van a contemplar un poco más de cerca, pero esto es Apocalipsis. ¿Sí? Con esto en mente, cuando ustedes se acercan a los capítulos que van a exponer, piensen en esto. Esto es lo que van a encontrar en esos capítulos. ¿Sí? Hay una anécdota de Poitras acerca del conserje, ¿sí? Leyendo Apocalipsis interrogado por los estudiantes de teología, ¿sí? Y al final, básicamente trata de que Jesús va a ganar. Entonces, cuando el consejero está leyendo Apocalipsis y empiezan todas las interrogaciones, siempre llega a la misma conclusión. Jesús va a ganar. Y entonces el resto, ¿por qué? Porque Jesús va a ganar. El Cordero va a triunfar. ¿Sí? Apocalipsis 19, 14, 15 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, conflicto, y él las regirá, conquista. Noten que conflicto y conquista va a aparecer constantemente en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? No lo dice explícitamente, pero ustedes van a aprender, cuando lean Apocalipsis, tienen que deducir dónde hay conflicto y dónde hay conquista. Aquí el Cordero peleará un conflicto y vencerá, conquista. Aquí va con la espada aguda, va a ir con ellas a las naciones en conflicto, pero al final él las va a conquistar, las va a regir. ¿Sí ven? Entonces, ese es uno de los temas de Apocalipsis. ¿Listo? El otro es que es un tema esencialmente, o un contenido esencialmente cristocéntrico. Empezando por el nombre, la revelación de Jesucristo. En el 1.5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es el que tiene el control de todo.
¿sí? Luego sigue dándole gloria en el 1:5b y siguientes versículos, hasta que narra más adelante la visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo. Y esta visión queda grabada no solamente en la mente de Juan, en la mente de los oyentes de las iglesias, sino que también en nuestras mentes, de manera que seguimos hallando consuelo en nuestro majestuoso y victorioso Señor. Ahora, hermano, yo pregunto, ¿cómo podremos hallar consuelo viendo en estos pasajes la figura de Napoleón Bonaparte con su mano dentro de su túnica? Yo no encuentro consuelo. Más bien encontramos consuelo viendo a Jesucristo reinando en su trono, el Cordero de Dios que vino y volverá. Ahí sí hallamos consuelo. La palabra trono aparece en todo el Nuevo Testamento 15 veces. En Apocalipsis aparece más de 40 veces. Y esto es un consuelo grande para nosotros, porque este trono tiene un ocupante, y el ocupante de ese trono es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el que rige y controla todo el universo. Entonces, ¿hay un conflicto? Sí, lo hay, pero hay una conquista, una victoria. Sí, hay un rey y está sentado en su trono. Y eso nos da confianza y seguridad, porque Él reinará con mano firme y no nos abandonará. Eso es el contenido de Apocalipsis. A los creyentes atribulados se les recuerda finalmente que Dios está en control. ¿Sí? Dios ve sus lágrimas. 7:17 en el 21:4. Se les asegura que sus oraciones gobiernan el mundo. En el 8:3-4. Se les asegura que su muerte es preciosa a los ojos de Dios y sus almas ascienden inmediatamente al cielo, a un cielo cuya gloria sobrepuja infinitamente los sufrimientos terrenales. 14:13 en el 24. Se les asegura que su victoria final está asegurada, a pesar de las lágrimas, a pesar del sufrimiento, la victoria está asegurada. Se les asegura que su sangre será vengada. Se les asegura que su Cristo vive y reina eternamente y vendrá. Y finalmente dice, sí, ven, Señor Jesús. Eso es el ánimo para los creyentes desconsolados de su época, pero para nosotros también. Y para los creyentes de toda la historia en estos 2000 años. Incluso para los creyentes en el Antiguo Testamento. Aunque no conocieron a Cristo, tenían puesta su esperanza en un Mesías que un día vendría. Y para ellos también alcanza. ¿Sí? Tremendo. Esa es la forma y chévere uno acercarse a Apocalipsis de esa manera. Y mire que hasta el momento no hemos visto figuras ni nada. Pero ya tenemos un panorama general de lo que es Apocalipsis. ¿Listo? No sé qué piensan, no sé qué opinan. ¿Qué dicen? Profe, pues chévere, es muy bonito. La verdad, yo sí tenía una sola idea de lo que era el apocalipsis, pero diferente, más hacia los tiempos finales. Fue como me la enseñaron. Sí. Sí, sí, como visto hacia los tiempos finales, pero viéndolo así, pienso que sí puede ser contemporánea a todos los tiempos, porque de todas maneras, eso que estaba sucediendo en esos momentos también lo podemos ver ahorita, y yo creo que en todos los tiempos se ha visto como esa persecución o esas situaciones y circunstancias difíciles, ¿sí? Los gobiernos injustos, bueno, tantas cosas, y realmente uno puede sentir la esperanza en el Señor, o sea, poder tener esa esperanza y decir, Él va a vencer y ya. Debemos seguirlo adorando, debemos seguir adelante, debemos seguir, porque él va a vencer. Aunque nos muramos y no veamos todavía su segunda venida, pero Él va a vencer. Entonces es algo muy lindo, profe. Gracias. Pero, yo lo digo así
como por decirlo. Lástima que nosotros no tenemos persecución. Es que nosotros hoy en día decimos, sí, la iglesia es perseguida, pero acá en Colombia no. Acá en Colombia es libertad. Y hasta donde yo me he dado cuenta, la iglesia realmente no es perseguida. Si hablamos de persecución como la vivieron los del primer siglo, si hablamos de persecución como se vive en el Medio Oriente, como se vive en China, ¿sí? Profe, sin embargo, si no sufrimos esa persecución, sin embargo, yo creo que es desalentador a veces el panorama político, es desalentador el panorama social, las injusticias, pues no, quizás no como en esos otros países donde no hay libertad, pero nuestro propio país sufre también muchas cosas que son desalentadoras y que igual uno no tiene solución para eso. No, Digamos, sí, cuando digamos los venezolanos o los países pero que... mira, Adriana, mira lo de las circunstancias. El sufrimiento que está hablando ahí, la persecución que habla ahí es por causa del evangelio, no por causa de la política ni de los problemas sociales. Hay muchas personas que sufren desplazamientos y sufren, pero no están sufriendo por causa del evangelio. ¿Sí ven? Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es yo sufrir por las circunstancias que está viviendo, pero otra cosa es yo sufrir por causa del evangelio. Finalmente, las personas que no conocen a Cristo también sufren, igual que nosotros. Pero los que conocemos a Cristo deberíamos tener un doble sufrimiento. Sufrir lo mismo que sufren los demás, pero además sufrir por causa de Cristo. Y profe, digamos como tú nos enseñaste en las cartas, con las cartas otras que vimos, las cartas generales, digamos, para poderlo aplicar, aplicar el mensaje de la carta, teníamos que ver si nuestra iglesia estaba pasando por una circunstancia similar, ¿sí? A lo que pasa. Digamos, en el caso de Apocalipsis, ¿cómo entonces en ese caso lo pudiéramos nosotros aplicar a nosotros? Porque estamos en una batalla y Dios nos quiere librar de ella, y es la batalla del pecado. Entonces no hacia la persecución, sino hacia el pecado. Y obviamente, en medio de las circunstancias difíciles, Dios les quiere mostrar que hay una esperanza superior, porque es que no es el triunfo acá en la tierra, sino la esperanza mayor, y es nuevos cielos y nueva tierra. Pero es que nosotros nos quedamos concentrados en acá. Dice que Abraham murió sin recibir la promesa, porque estaba mirando era la ciudad celestial. Miremos la ciudad celestial. Y mientras que nosotros pongamos la vista en lo celestial, no vamos a sufrir por lo material, sino que vamos a estar dispuestos a dar lo mejor por Cristo. ¿Sí ven? Entonces, es el gran dilema que nosotros tenemos hoy. ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Porque en términos generales la iglesia en Occidente, ¿sí? Estoy hablando de la iglesia de esta parte del planeta, en cierta manera está acomodada. Pero vámonos para el Oriente, China, India, Medio Oriente, la situación de la iglesia allí es diferente. Y no les importa morir por causa del evangelio. ¿Sí ven? Entonces, es como para poner un poquito en contexto. Finalmente, todos los que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, vamos a recibir esa victoria. Pasemos o no pasemos por persecuciones como pasan otros, independiente de eso, la victoria está garantizada para nosotros. Pero yo sí creo que al final de los tiempos, la iglesia va a ser remecida y fuertemente. Y ahí se sabrá quién es quién realmente confía en Cristo. Cuando venga una persecución fuerte, hay que ver cuántos cristianos realmente van a estar dispuestos a, ¿a qué? A sufrir. Sí, sí, Adriana.
Sí, profe, gracias, sí, señor. Listo. Una aplicación práctica de Apocalipsis, y no con esto termino el tema de Apocalipsis, queda más, pero por lo menos sí terminamos esta parte para luego abordar otra. Ya que su propósito es darnos felicidad, consuelo y esperanza, y esa felicidad no es la felicidad terrenal, sino el gozo, ¿sí? Entonces, vamos a leer Apocalipsis con esa perspectiva, ¿sí? Este libro es hermoso en estilo, en simbolismo, en propósito y en significado. ¿En qué otro libro encontraremos algo que sea la descripción majestuosa del Hijo del Hombre andando en medio de los 7 candeleros de oro? Solamente en Apocalipsis, ¿sí? Aquí en el capítulo 1, 12 al 20. En ningún otro lado vamos a leer esa majestuosidad, ¿sí? ¿Dónde en las Escrituras encontramos una descripción más vivida y pintoresca de Jesucristo llamado fiel y verdadero, saliendo a la victoria, sentado sobre un caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre, acompañado de los ejércitos que están en el cielo? ¿Sí? El que va a salir a la batalla, a conquistar, a pelear y a traer la victoria para su pueblo. Solamente en Apocalipsis 19:11 vemos eso. ¿Dónde encontraremos un mejor contraste entre la ruina de Babilonia y de la gran ramera y la felicidad de la nueva Jerusalén de oro, descendiendo del cielo, sino en los capítulos 18 al 22 de Apocalipsis? Solamente ahí, no hay otro lugar donde lo encontramos. ¿Y dónde se describe de una manera tan diáfana y tan hermosamente adornado de sencillez el trono puesto en el cielo y la bendición de la vida celestial, sino en los capítulos 4:2, 5:14 y 7:3 al 17 de Apocalipsis? No hay ningún otro lado donde lo vivamos. Así que el objeto de este libro, para ponerlo en práctica, es darnos ánimo y esperanza. Su propósito principal es de confortar a la iglesia del Señor en su conflicto actual contra las fuerzas del maligno. Con estos principios en mente y excluyendo toda idea fantástica que no está expresada por este libro como su naturaleza y propósito, podemos acercarnos entonces al libro de Apocalipsis buscando consuelo y guardando las palabras de Cristo. Esa es la practicidad de Apocalipsis. Tema central: autor, fecha, destinatario y propósito, contenido y resumen, ¿sí? Son las 9:11. No sé si les parezca que eso lo podamos ver el martes, ¿sí? En una hora creo que lo alcanzamos a abordar, y parte del miércoles para ya empezar las exposiciones. ¿Sí? ¿Les parece? ¿No? Sí. Entonces, ves que alguien se puso serio, entonces mejor no. Sigamos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién va a preguntar Yo, algo? Sí, yo. Mercedes. Dime. Profe, ¿dónde se encuadran ahí las teorías que aprendimos en sistemática, cierto? Sobre el preliminarismo y esto. ¿En dónde cuadran? De pronto el martes miramos algo de eso. Ah, bueno, listo, profe. Ok, dale. ¿Vale? Entonces, nos vemos el martes. Que tengan un feliz de semana. Bueno. Gracias. Gracias, profe. Compañeros. Chao, compañeros. Gracias, profe. Chao, profe. Vamos.